Toma su Biblia, por favor. Y hablará en el Salmo 127. Y el versículo 3 dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Es la versión Nueva Traducción Viviente. La versión Reina Valera dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová. ¿Qué es una herencia? El diccionario dice: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus delegatarios. Esa es la herencia. Ahora, recibir una herencia debe hacer que la persona se sienta responsable. ¿Responsable de qué? De honrar a la persona que se esforzó para dejarle eso que está recibiendo. Muchos papás dicen: yo tengo que trabajar para dejarle algo a mis hijos. No es que esté mal, pero ese algo será de bendición, ese algo será de verdad un beneficio para ese hijo, para esa hija. Porque ahí está la situación. Conocemos casos de personas que recibieron una herencia y en poco tiempo la despilfarraron. La hicieron fiesta. Y sí, muchas veces las personas se privaron de darse un gusto para dejarles eso. Si alguno de ustedes no conoce ningún caso, yo les voy a recordar uno que con seguridad conocemos. Y si no lo conocen, pues le digo dónde lo pueden encontrar. Yo se lo voy a contar. Está en la palabra de Dios. Y dice que un hombre tuvo dos hijos. El reino de los cielos es así. Tuvo dos hijos. Y un día el menor le pidió la parte que le correspondía de herencia. Y entonces el señor, el papá, les dijo: sí, yo se la doy. Y les entregó. Y la palabra dice que después, juntándolo todo, seguramente fue recogiendo lo que el papá le fue dando, lo debió vender porque se fue a otras tierras a vivir perdidamente, a despilfarrar esa parte. ¿Sí? Hizo tanto desorden que la acabó. Y vino una hambruna y no tenía, y tuvo que sujetarse a trabajar haciendo un oficio que para los judíos era denigrante, que era cuidar cerdos. Y quería comer lo que comían los cerdos y no podía comer. Bien, no voy a entrar en parte de la vivencia y que luego volví en sí, no. Eso es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, del versículo 11 en adelante. Usted puede leerlo en su casa. Entonces, no voy a entrar en ese aspecto. Solamente quiero que nos detengamos en que pidió una herencia, se la entregaron y la malinvirtió, la despilfarró. Y entonces detengámonos en algo, hermanos. Nosotros hemos
recibido una herencia la mayoría. La mayoría. ¿Cuántos somos papás aquí? Levantemos la manita o mamás. Bueno, bastanticos, ¿no? Y los que no son papás y mamás, un día lo van a hacer por la misericordia de Dios. Pero entonces no son herederos, pero son por ahora, pero son parte de la herencia. Y entonces, si nosotros hemos recibido una herencia, debemos ser conscientes de qué hemos recibido. Herencia de Jehová son los hijos. Entonces no recibimos una cantidad de dinero de alguien que se murió. No recibimos carros, no recibimos tierras, no. Recibimos un ser creación de Dios. Un ser creación de Dios. Y cuando uno recibe una herencia tiene que administrarla. Entonces tenemos que administrar la herencia que nos dio el Señor, los hijos. Aquí podríamos cambiar el término administrar por formar los hijos, ¿cierto? Y entonces aquí entra la otra parte. Si usted aún no es heredero, o no tiene herencia, perdón, heredero sí, entonces es parte de la herencia. Y sucede que la herencia que recibimos del Señor a veces no se deja formar, a veces no se deja administrar. Y entonces en el proceso de este rato iremos mirando las cosas. ¿Cómo podemos administrar la herencia? ¿Cómo la podemos administrar? Número 1, bendiciendo a los hijos. Bendiga a sus hijos. Bendigamos a nuestros hijos. ¿Sí? En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 13 dice: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaban a los padres por molestar a Jesús. Le llevaron los hijos. La Reina Valera dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Esto significa bendición. Esto es algo que debemos hacer. Bendecir a nuestros hijos. ¿Pero saben una cosa? Algunos papás, algunas mamás han dejado perder esta bonita enseñanza. Y no bendicen a los hijos. No bendicen a los hijos. Salen de la casa, se van. Se van a descansar y no los bendicen, no se despiden en la casa. De pronto preguntan por ahí: yo estaba durmiendo hace rato. ¿Cómo? Pero ni hasta mañana dijo. Y el papá no le pudo decir: hijo, que tenga buena noche, Dios lo bendiga. O hija, que tenga buena noche, Dios la bendiga. Se los llevaron al Señor. Y el Señor oró para bendecirlos.
En el libro de Génesis, en el capítulo 48, versículo 12, dice: José retiró a los muchachos de las rodillas de su abuelo y se inclinó con el rostro hacia el suelo. Después puso a los muchachos delante de Jacob. Con su mano derecha dirigió a Efraín hacia la mano izquierda de Jacob, y con su mano izquierda puso a Manasés a la mano derecha de Jacob. Pero Jacob cruzó sus brazos cuando los extendió para poner sus manos sobre la cabeza de los muchachos. Es decir, puso su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, y aunque él era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el hijo mayor. Luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac. Bendiga a estos muchachos. Jacob, el abuelo, está bendiciendo tanto a los muchachos como a José. Porque es que aunque los hijos hayan crecido y estén más altos que nosotros, los papás, debemos bendecirlos. Y para ellos debe ser necesaria la bendición. Desde que mi hermana partió, todas las noches tengo un tiempo de oración con mi mamá. Y ya no se queda dormida, sino la llamo y oro con ella. Pero después, terminando de orar, le digo: mamá, que tenga buena noche, la bendición. Y ella me dice: hijo, que Dios lo bendiga. Y yo sé que Dios escucha esa bendición. Y yo sé que Él la recibe del poder. Pero los hijos creen que si piden la bendición, es celoso. Y la mamá cree, o el papá cree, que si bendice el hijo, entonces está haciendo out, ¿no? Está por fuera. Pero Dios quiere que bendigamos. José colocó los dos hijos delante de su papá. ¿Sabe una cosa? Dios bendice a su manera. José quería que Jacob colocara la mano derecha en la cabeza de Manasés y la mano izquierda en la cabeza de Efraín. Y Jacob dijo: no, así no es, yo lo voy a hacer así. Y Dios tiene bendiciones de diferentes maneras para todos y cada uno de nosotros. Por una bendición hubo un conflicto. Ustedes conocen la historia de Esaú y Jacob. Y Isaac, el papá, le dice a Esaú: te voy a bendecir, pero ve y consigues los cabritos y me hace un guisado de esos que tú sabes hacer, me los traes, te bendeciré antes que muera. Génesis 27:4 dice: prepara para mí comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes de que yo muera. La bendición. Pero a veces las mamás y los papás no están de acuerdo. Entonces recordemos que Rebeca va y le dice a Jacob: consígame 2 cabritos y los voy a preparar para que los lleves o los lleve a su papá
para que lo bendigan. Aunque Jacob dice que no, ella dice, no, pues la maldición me caiga a mí. Y lo hacen, y Jacob usurpa el puesto y recibe la bendición de Esaú. Y se genera un tremendo conflicto, porque Esaú, desesperado porque su bendición había sido quitada, entonces dice, mi papá se está ya yendo de este mundo. El día que se muera, va a haber funeral doble. Van a haber 2 invitados en ese entierro por haberme robado la bendición. Pero Rebeca le dice a Jacob, y Jacob tiene que salir huyendo. Hay una crisis que después el Señor la arregla. Lo que quiero mirar es que por una bendición, luchando por una bendición, se generó. Es tan importante la bendición que generó un conflicto. Luego, bendigamos a nuestros hijos. Esa es la consagración de nuestra descendencia. Eso es lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, la bendición que viene del cielo. Es lo mejor que podemos dejarle. No es que no le deje, pero deje de privarse para dejarles algo. Que la luchen, que la trabajen. Déjele ejemplo, enséñalos a trabajar, que se preparen, que estudien. Y adelante. ¿Sí? Ahora, haciendo eso, hubo una actitud equivocada. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 13, dice, los discípulos le reprendieron. ¿Sí? Pero los discípulos lo regañaron a los padres por molestar a Jesús. La palabra dice aquí, pero los discípulos les reprendieron. Se opusieron para que vinieran a la bendición, para que vinieran a donde Jesús. ¿Sabe una cosa? Hay muchos papás. Y no estoy hablando de los que están afuera. No, estoy hablando de personas que pertenecen a las iglesias cristianas, que se indisponen, que reprenden y no dejan que los hijos crezcan en el evangelio firme. ¿Por qué? Porque muchas veces se preocupan más por la parte material. No estoy diciendo que abandonen esta parte, no. Se preocupan por alimentarlos, sí. Y lo decía en el culto anterior, a veces hasta mal alimentados, dulces, comida chatarra, helados, y creen que con eso es suficiente. Por comprarles un buen vestido, ropa de marca. ¿Cuántos están a este momento, de pronto de estos días, preocupados por comprarle el estreno al niño, a la niña? Y no lo que usted pueda, sino lo que ellos, y muchos de lo que ellos quieran. Muchos de lo que ellos quieran. Yo les sugeriría que no lo hicieran. ¿No? Matricularlos en un buen colegio. Eso está muy bien. Eso es válido. Pero también hay que pedirles que respondan y que cumplan. Pero por sobre todo eso, mis hermanos, ustedes y yo debemos, óigame bien, debemos preocuparnos por la parte espiritual de nuestros hijos. Pastores que ya están muy grandes y que no importa, hábleles y dígale, profetícele. ¿Sí?
Me compartía una mamá que ella le dice a su hijo profeta de las naciones. Listo. Y un día el hijo le dijo, mamá, una ofrendita para el profeta de las naciones. Al menos por ese lado ya está creyendo que es profeta. Profetícele. Dígale, hijo, tú eres inteligente, vas a ser el mejor en la universidad, vas a ser el mejor en el colegio, pero vas a tener la guianza del Espíritu Santo para que todo te salga bien. Profetícele. Profetícele, anúnciele, apláudalo a él, al Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, enséñalo, tráigalo a las reuniones, mis hermanos. Tráigalo a las reuniones. Pero enséñele para dónde viene. Enséñele. No le traiga juguetes. No le traiga lonchera. Dígale, hijo, vamos a la casa de Dios. Y allá vamos de esta manera. Dígale que en la casa de Dios nos estamos quietos, nos estamos juiciosos. Enséñeselo. Enséñele en la casa. Y verá que cuando él llegue aquí, sabe qué está pasando. Enséñele. No deje que porque está pequeñito, él haga cosas porque se ve muy gracioso. Pero eso gracioso no es bueno. Un niño sale y de pronto oye una palabra que no es buena y viene y le dice a media lengua, y claro, se oye, a ese le oye bonito, pero suena muy feo. Y cuando hable bien, no le regañe si le dice claro, porque usted le aplaudió cuando estaba pequeño. Usted le aplaudió. Le decía a mi esposa que estaba tentado en hacer un censo. Y tener una estadística de cuántas mujeres salen bien vestidas a la calle en esta época. Y yo le decía, de 10 no salen 5. Pero ahora miremos cómo las enseñaron a vestirse de niñas. ¿Cómo las enseñaron? Ay, es que se ve tan bonito. Enseñémosles que la palabra de Dios dice que se tiene que vestir decorosa, que debe tener pudor. Hace unos días prediqué de eso aquí. Espero se acuerden. Y si no, pues entonces repetimos la predicación hasta que la aprendan. ¿Sí? Y esto no es esto es un hecho de la vida real. Un pastor predicó en una iglesia por más de 5 semanas el mismo sermón. Y se le acercó un hermano y le dijo, pastor, ¿y usted por qué siempre predica lo mismo? Dijo, es que lo voy a predicar hasta que ustedes me muestren que lo entendieron. ¿Sí? Pero vuelvo al tema. ¿Cómo las vistieron? ¿Cómo las enseñaron a vestirse? ¿Cómo dejamos que hablaran? ¿Cómo dejamos? Y entonces, si le decimos al niño, no, hijo, eso no se debe decir, porque eso no le agrada a Dios. Y Dios dice que de su boquita no pueden salir palabras feas y palabras bonitas. No pueden salir agua dulce y agua podrida.
Ay, pastor, él no entiende. ¿Él no entiende? Ahí está mi nieto. Y hoy me venía para el culto. Y estaba con la nieta. Y me cogieron que si Satanás era hecho por Dios. Ajá. Y empezaron, pero es que era bonito. Ay, pero ¿cómo le van a decir al niño de 7 años, de 5 años, de 6 años? No sé cuántos años tenía, pero no tenía más de 4. No alcanzaba. Y ya sabía los planetas y cuál era el más grande y cuál era el más pequeño y cuál era el más frío y cuáles eran las demás cosas. ¿Y Daniel cuántos tiene? Daniel tiene 3 años, mi otro nieto. Igual. Y me llamaron y el niño me... Y entonces, ¿cómo estamos? Y ahí empezó a cantar Navidad, Navidad. Que él no entiende, ¿no? Entonces dígale. Y su niño va a aprender. Su niño, su hijo, su herencia va a ser bien cuidada. Motívelo a venir al templo. Enséñele, y a ese joven y a esa niña que están en la adolescencia y en la preadolescencia, déjele sentir que las cosas de Dios no se cambian. Enséñele. Enséñele eso. Los niños no podían venir a la iglesia por cuestiones de bioseguridad. La pastora Jennifer con el equipo de Fiesta Kids hacían un esfuerzo y hacen un esfuerzo por mantener la transmisión virtual para que los niños estén protegidos espiritualmente. ¿Y cuántos de ustedes en este momento tienen que decir, uy, yo nunca lo conecté, yo nunca la conecté? Descuidamos la herencia. Descuidamos la herencia. Y entonces, cuando ponemos el obstáculo, porque eso que dejar que un hijo no venga a la iglesia, no preocuparnos porque mi niño escuche la palabra de Dios, eso es hacer lo que hicieron los discípulos. Ese es un obstáculo para eso. Y entonces, quiero que miren en el Evangelio de San Marcos. En el capítulo 10, cierto día, versículo 13, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y le dijo, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. La versión Reina Valera dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús, dice la Reina Valera, se indignó. Se indignó. Y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. La indignación de Dios
el término indignarse, en el texto original leí, utilizan la palabra que se usa para cuando el jugo se fermenta y puede producir acidez. ¿Sí? El maestro se puso ácido, se puso bravo. Por eso. ¿Sabe una cosa? Me puse a pensar. ¿Cuántas veces habremos hecho que el Señor se indigne con nosotros por no enseñar a nuestros hijos y por no cuidar la herencia que Él nos dio? Y entonces se indigna. El Señor es muy claro. Si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, siendo permisivos, no formándolos, propiciándoles una caída, Él nos habla. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Wow! Pastor Julián dice, ¡wow! Si no cuidamos los hijos, creo que el Señor nos diría, sería mejor no habérselos dado. Pero este pastor, usted, sí, no cree, no se da cuenta que mi hija y mi hijo ya está grande así. Depende de usted. Entonces piénselo bien. Que no depende de usted. Perfecto. Háblele. Y la palabra no volverá vacía. Háblele. Y la palabra no le volverá vacía. ¿Sí? No nos comamos el cuentico del libre derecho al desarrollo de la personalidad. ¿Cierto? No provoquemos la indignación de Dios. Hermanos, no nos expongamos a su disciplina. Cuidemos esa herencia que Él nos dejó. Ahora ustedes que son hijos, déjense orientar de sus papás, de su papá o de su mamá. Porque si su papá los orienta y ustedes no aceptan, los que ya están creciditos, ¿no? Los pequeños tienen que entender de alguna manera. ¿Sí? Si ustedes no aceptan, van a hacer que Dios se ponga bravo. Como hijos, van a hacer que Dios se ponga bravo. Y Él dice, honre a su papá y a su mamá, para que sea de larga vida y todo lo que haga le salga bien. Revisémonos. Ya les dije al principio, o somos herederos o somos parte de la herencia. Y entonces tenemos que caminar. El Señor dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Yo voy a parafrasear esto. El apóstol Pablo dijo, a lo demás digo yo. Pablo dijo, ¿sabe qué? Esto yo lo voy a decir, guiado por el Espíritu Santo, pero yo. Yo les diría esta noche, yo leería así. Dejar a sus hijos venir a mí y no se lo impidáis. Si un hijo suyo quiere servir en la iglesia, apóyelo. Si un hijo suyo quiere sacar un tiempo para orar, apóyelo, apóyela, pero que esté en ese proceso de servicio a Dios, de estudio. Porque si no lo hacemos, nos estamos exponiendo a la disciplina de Dios.
Apoyemos nuestros hijos. Protejamos a nuestros hijos. Llevémoslos por el camino espiritual sin abandonar la parte material. Aliméntelo, vístelo, edúquelo. Pero métalo, llévelo. De manera que su parte espiritual cada día florezca más y más. Como padres, presentemos el informe de la herencia diciendo, Señor, hice lo que tenía que hacer. Y como hijos, digámosle al Señor, Señor, dejé que mi papá, mi mamá me pudieran formar, me pudieran proteger. Y así estaremos abriendo las ventanas del cielo y no estaremos expuestos a la disciplina de Dios.